Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Overlord Rastros de Sangre capítulo 11. Likes y comentarios se agradecen y me ayudan a saber si les gustó la teoría, link del Discord del canal y fic en la descripción. Thalía era quien caminaba delante, como le habían indicado, y Alucard iba a pocos pasos detrás de ella, con Touka a su derecha. No estaba seguro, pero Thalía parecía más relajada desde su conversación. Esperaba que así fuera, pues no quería que una de sus novias cargara con una carga inútil. Según Thalía, no estaban muy lejos del bar cuando se cruzaron con Albedo. Al principio, Alucard podría haber jurado que ella pareció sorprendida, y no para bien. Al ver que no quería darle demasiadas vueltas, lo ignoró. Alucard-sama. Me alegra ver que ha despertado, dijo, haciendo una reverencia. Gracias, Albedo. Asintiendo, le indicó a Thalía que continuara caminando. Alucard-sama, si me permite hablar, tengo un mensaje de Ainz-sama. Se detuvo y se giró para mirarla. Seguir. Poco antes del incidente, Ainz-sama capturó a una practicante de artes marciales. Se llama Clementine y se encuentra retenida en la prisión congelada. Ainz-sama dijo que quería que le informara porque quiere que Alucard-sama sea el primero en hablar con ella. ¿Entonces estás diciendo que la han mantenido ahí abajo esperándome? Preguntó Alucard. Correcto. Al menos dime que la estaban alimentando. Por supuesto, Ainz-sama no quería que muriera antes de que Alucard-sama tuviera la oportunidad de hablar con ella. Según él, es una poderosa practicante de artes marciales, pero también es una criminal, por lo que está bajo vigilancia rigurosa. Su salud no debería ser tan mala. Está siendo alimentada y las heridas de su encuentro con Ainz-sama han sanado. Pero lo más importante, por la información que obtuvimos de quienes nos han traído, sabemos que es una antigua miembro de la Escritura Negra. ¿Qué tipo de crímenes ha cometido? Según Ainz-sama, ella es una asesina que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas. Sonaba encantadora. Ya veo. Entonces iré a verla después de hablar con Shaltear. Gracias, Albedo. Si me lo permite, me despediré ahora, Alucard-sama. Haz lo que quieras. Hizo otra reverencia y se marchó. Touka, ve a la prisión y habla con Neuronist. Dile que te cuente cualquier cosa interesante que haya sucedido con Clementine desde que llegó. Además, si la están alimentando, asegúrate de que retrasen su próxima comida hasta que yo llegue, ordenó Alucard. Lo haré de inmediato, Alucard-sama. Ahora solo quedaban Alucard y Thalía. Continuemos entonces, Thalía. Como ella había dicho, no tardaron mucho en llegar a la entrada del bar. Thalía se detuvo a la izquierda de la entrada, dejando que Alucard pasara junto a ella. Al hacerlo se detuvo y la miró. ¿No te importa quedarte, no? Claro que no, Alucard-sama. Siento que esto es algo que desea hacer por su cuenta. ¿Me conoces bien? Sonrió. Por favor, no me halagues. Soy una de tus novias, simplemente estoy cumpliendo con mis obligaciones. Dicho esto, Alucard entró. Bienvenido. Alguien lo saludó. Mirando el mostrador, Alucard vio al sous chef parado detrás del mostrador y a Shalter sentada junto al mostrador con su cabeza apoyada en él. A su lado había un vaso derramado. Oh, Alucard-sama. Nos honra con su presencia. Permítame servirle algo, dijo alegremente el sous chef. Shaltear alzó la cabeza, como un muerto que se levanta de su tumba. Fue un movimiento lento y torpe al levantar la vista y luego girarse para ver al cliente recién llegado. Alucard reconoció la mirada en sus ojos. Estaba borracha. No estaba seguro de si realmente podía emborracharse, pero podía reconocer esa expresión en cualquier lugar. ¿Has despertado, Alucard-sama?, dijo, tambaleándose hacia su asiento en dirección a Alucard. Era una vista bastante patética, por lo que no pudo evitar ayudarla a mantener el equilibrio. Cuando sus manos entraron en contacto con ella pudo sentir un calor antinatural extenderse por su cuerpo. Al mirar hacia abajo la encontró sonrojada, en su mente esperaba que ella no hablara. ¿Has venido a darme mi castigo? Primero vamos a llevarte a tu asiento. Tratando de ignorar sus palabras, comenzó a ayudarla a caminar hacia su asiento. Es usted demasiado amable conmigo, Alucard-sama, un fracasado como yo no merece tanto cariño. Fracaso. Murmuró. No queriendo perder más tiempo la levantó, la colocó en su asiento y luego se sentó a su derecha ya que el vaso derramado estaba a su izquierda. Sí, yo, quien no logré proteger a Alucard-sama, no puedo ser considerado otra cosa que un fracaso. O cuando Ainz-sama me ordenó luchar contra usted, una vez más fui incapaz de cumplir mis órdenes debido a mi debilidad. ¿Desea algo, Alucard-sama?, preguntó el sous chef. Sí, si puedes, 2 cubos de agua, o algo de igual cantidad. R enseguida.
Yo también quiero algo. Protestó Shaltear. Ya ha tenido suficiente. Gruñó Alucard. Los ojos del ser supremo se dirigieron al vampiro más pequeño, su atención se centró en su brazo derecho que había sido sanado, al menos pudieron hacer crecer su brazo, eso era algo, pero había leído en el informe que había dicho algunas cosas sobre Peroroncino. Shaltear, te pido disculpas por lo que dije e hice. Quiero que sepas que no quise decir nada de lo que hice, dijo Alucard. Lo sé, respondió ella. Se quedaron en silencio un momento hasta que llegó el camarero con los 2 cubos. Shaltear no les prestó mucha atención. Alucard le hizo un gesto de aprobación y cogió el primero. Shaltear no tuvo tiempo de reaccionar cuando Alucard vació el primer cubo sobre ella. Cuando estaba a punto de decir algo, dejó caer el segundo, ignorando el extraño hecho de que su busto parecía hincharse un poco. Parecía haberse despejado. Eso está mejor, se rió. Alucard-sama, ¿por qué? Jadeó Shaltear, deteniéndose cuando su superior colocó su mano izquierda sobre su cabeza. ¿Qué crees que estás diciendo? Llamarte un fracaso. ¿Qué demonios es esto? Le gritó. Pero es cierto que no pude ayudarte, se quedó en silencio cuando él golpeó el mostrador con el puño. No, te equivocas, Shaltear. Te metiste en una situación que ninguno de los dos podía manejar, no con cómo terminaron las cosas. Es tu culpa por involucrarte en algo desconocido, es mi culpa dejarte sola. ¿Podría haberte dejado atrás cuando te atacaban con el objeto? Shaltear asintió levemente. Incorrecto. Para cuando llegué, la misión ya había terminado. Si el barco se hundía, el capitán se hundiría con él, y ese sería yo. Lo mire como lo mire, no puedo dejar atrás a mis hombres. Le dedicó una sonrisa inocente. Señor Alucard, siempre decían que yo era demasiado terco para mi propio bien. Yo, soy indigno de oír esas palabras. Shaltear no podía aceptar que él se culpara parcialmente. Entonces, ¿aún desean ser castigados? Sí, Alucard-sama. Por favor, infórmeme un castigo. Esto también me permitirá alcanzar la alegría de la lealtad. Entonces ¿sabes lo que significa eso, correcto? Por su expresión, Alucard pudo notar que ella no entendía. Yo también tendré que ser castigado. Si tus errores fueron provocados por los míos, es lógico. Y un superior debe dar ejemplo, después de todo. Sería todo un espectáculo. Pero no puede, Alucard-sama. Es impensable que un ser supremo se rebaje a tal extremo. Ya veremos, ¿no? Nos vemos por ahí, Shaltear. Al alejarse del bar, Alucard lucía una expresión de satisfacción. Aunque no logró convencer a Shaltear de no pedir un castigo, el hecho de que dijera que él también lo haría fue un giro interesante. Considerando los problemas que había causado, era lógico que devolviera algo. ¿Pudo hacer lo que deseaba, Alucard-sama? Preguntó Thalia, caminando detrás de él. No. Intenté convencer a Shaltear de no pedir un castigo, pero fracasé. Creo que es lo mejor, a través de ella podrás mostrar a los demás el costo del fracaso. Veo que pensamos igual. Me pregunto qué pensarán cuando reciban mi castigo. Alucard notó que Thalia se había quedado atónita ante sus palabras. ¿Es necesario que Alucard-sama haga tal cosa? No debería ser así. La razón por la que las cosas terminaron como terminaron fue porque la dejé sola. Debo asumir la responsabilidad de mis errores. Supongo que tiene sentido, dijo, pero no parecía muy segura de sus palabras. Pero que Alucard-sama se rebaje al nivel de un sirviente, es indigno. No se trata de dignidad, se trata de lo correcto y de dar el ejemplo. Si cometí un error que podría habernos costado caro a todos, tengo que pagarlo, gruñó Alucard. Al ver el fuego en sus ojos, Thalia pudo ver que no iba a cambiar de opinión. Como desee, Alucard-sama. Ahora vámonos. Hay alguien esperándonos. Es más rápido preguntarle a alguien. ¿Se equivocó la profecía del astrólogo de las 1000 leguas? La misión para derrotar al señor dragón de la catástrofe, algo les pasó, ¿verdad? Preguntó Ceci Zetsumei, con la mirada fija en el cubo de Rubik. Lucharon contra 2 misteriosos no muertos y se retiraron tras 6 muertes y la pérdida de uno de los artefactos que nos dejaron los dioses. ¿Quién murió? Kaire-sama junto con los asientos 5, 6, 8, 9 y 10 de la escritura negra, respondió el capitán. Esas son unas pérdidas muy grandes. ¡Qué desastre! ¿Cómo perdiste a tantos? Sus ojos se movieron ligeramente hacia él. El número de muertes pareció haberla interesado. Kaire-sama y Cedran fueron asesinados por el no muerto masculino, y los demás murieron al intentar acercarse. Esta criatura preparó una especie de trampa en la zona. Creo que pronunció el nombre Jardín de Vlad. ¿Qué hizo?
Cuando llegaron, unas lanzas cercanas surgieron del suelo, clavando a los que estaban cerca. Decidimos recuperar los cuerpos y dejarlo en paz. Y oí que eran 2. Debió ser una gran sorpresa encontrar a 2 no muertos fuertes juntos. No estaba seguro de qué debía decir, el hecho de que fueran 2 ya lo desconcertaba, y ver a Ceci mostrar algún tipo de interés también era algo raro. Entonces, entre el hombre y la mujer, ¿quién crees que era más fuerte? El macho, no pude seguir su ritmo. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona después de escuchar su respuesta. Entonces, entre el hombre y yo. ¿Quién es más fuerte? No sabía qué decir. Había concluido que el hombre era más fuerte simplemente por su velocidad, pero también había recibido un golpe de la mujer, cuya fuerza también era considerable. Era posible que entonces el hombre fuera más fuerte. Sin embargo, que fuera más rápido no significaba que tuviera la fuerza para igualar su velocidad. Otra cosa que le preocupaba era que había opuesto una fuerte resistencia a los efectos del artefacto, demostrando una gran fortaleza mental. ¿Crees que es más fuerte? Su voz lo sacó de sus pensamientos. No estoy seguro, pero con tu equipo es imposible que un monstruo te gane. Su respuesta fue algo apresurada ante su pregunta. Entonces sin equipo, ¿perdería? Había un brillo extraño en sus ojos, uno podría confundirlo con felicidad. Realmente no puedo decir. Ceci levantó la mano para silenciarlo. Dejémoslo así, pensar que podría conocer la derrota, en su opinión ella estaba demasiado feliz por esto. Me pregunto si me dejarán salir a caminar, murmuró. ¿No puedes hablar en serio? Estoy bromeando, más o menos. Alucard y Thalía llegaron a la prisión congelada, quien salió a recibirlos fue Touka, ella estaba sola. La prisionera y sus armas están listas para usted, Alucard-sama, dijo. ¿Sus armas? Sí, 4 estiletos y un Morning Star. Ya veo. Entonces guíame, Touka. ¿Algo que deba saber? Preguntó Alucard mientras caminaban. Sí. Parece que tenía la costumbre de morder a quienes la alimentaban, lo que provocó que adoptara otros métodos de alimentación. Pero no hay de qué preocuparse, está completamente sujeta y no morderá, a menos que te acerques demasiado. Respondió Touka. Seré cauteloso entonces, se rió entre dientes. Además, entraré solo. Si es tan agradable como parece, será lo mejor. Como desee, Alucard-sama. Dijeron ambas novias. Finalmente llegaron a la puerta que conducía a la celda, Touka abrió la puerta y entró haciéndoles señas a ambos para que se quedaran en la puerta y miraran detrás de él, incluso si no parecían contentos con la idea aceptaron. Al entrar en la celda, Alucard echó un vistazo rápido a su alrededor. A su derecha había una mesa de madera con sus armas. La cámara no era muy amplia y estaba iluminada por una sola luz en el techo. La prisionera estaba atada a la pared frente a él, sujeta por brazos, piernas y cuello, en una posición donde sus ojos podían encontrarse con los suyos y miraba al frente. Llevaba poca o ninguna armadura. Parecía que le faltaban algunas piezas, pero en general, pudo concluir que tal vez se centraba en la velocidad y la agilidad. Despierta, Clementine. ¿Tienes visita?, siseó Alucard, apoyándose en la puerta. La mujer comenzó a emitir una risa baja, levantando ligeramente la cabeza. Alucard ahora podía ver la pequeña sonrisa que decoraba sus labios, pero sus ojos aún estaban ocultos detrás del desastre que era su cabello. ¿A qué debo el placer? Escuché que te considerabas un experto en artes marciales, me dio curiosidad. Rió con más franqueza esta vez. ¿De verdad? Si esperabas una demostración, lamento decirte que no puedo. Estoy un poco arreglado. Menos mal que no era mi intención. Podemos hablar de eso más tarde. Al fin y al cabo, soy la única razón por la que sigues viva, así que puedes entender que tengo muchísima curiosidad por ver qué puedes hacer en persona. Clementine ahora tenía la atención puesta en él, moviendo la cabeza para que su cabello no le estorbara al observar al vampiro que tenía frente a ella. ¿Qué tenía que ver él con que ella siguiera viva? El Lich iba a matarla, de eso estaba segura, pero entonces su determinación pareció debilitarse, lo que resultó en que le rompiera la espalda de una manera que no sería fatal. ¿Era posible que hubiera salido para matarla por culpa de este ser? Y, de ser así, ¿era él más fuerte que el Lich para poder influir en él? Permítanme presentarme como es debido. Soy Alucard y trabajo con quien los trajo aquí, el gobernante de la gran tumba de Nazarick, Ainzo Algoun. El nombre no le era extraño, mientras era llevada a su celda y de vez en cuando oía pronunciar el nombre, era fácil concluir que él era importante, pero no se imaginaba que él fuera el gobernante de ese lugar. Verás, en ese momento buscábamos practicantes de artes marciales, y él dice que eres digno de mención.
Ahora bien, yo mismo me he topado con algunos, he luchado contra ellos, los he matado y tengo uno trabajando para mí. Dicho esto, vine aquí para ver qué puedes hacer por nosotros, dijo riendo entre dientes. Suenas confiado, pero no tengo motivos para hacer nada por ti. No hay necesidad de decir eso ahora mismo, después de todo, todavía eres joven, Clementine. Aunque su voz no sonaba amenazante, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Y aquí en Nazarick, la muerte es lo último de lo que debes preocuparte. Así que, ¿me escuchas? Si insistes. Primero que nada, Gazef Stronov y Brain Unglaus. ¿Los conoces, o conoces a alguno de ellos? Si los conoces, ¿quién ganaría en una pelea? Rió entre dientes una vez más. Supongo que podrían oponer resistencia. Clementine hizo un leve puchero. No he luchado contra Gazef, pero sí me he enfrentado a Brain. Si eres más fuerte que él, quizás realmente valga la pena, aunque tu utilidad sea limitada. Disculpe. ¿Cómo puedo estar limitado? He oído hablar de tus hazañas, de cómo te gusta tratar a tus víctimas. La gente como tú tiene un uso bastante limitado. ¿Qué es esto? Un vampiro con moral. ¡Qué mono! Alucard no pudo evitar soltar una risita débil. Inclinándose hacia adelante, comenzó a acercarse a ella. Sus ojos emitieron un brillo tenue. Al ver esto, Clementine quiso huir. Le recordó a Ainz. Se retorció y tiró, pero sus ataduras no cedieron. El vampiro se detuvo a pocos metros de ella. Abrió ligeramente la boca y pudo ver sus colmillos. Por un momento, estuvo convencida de que era él, pero él habló. ¿Qué pasa? Dejé escapar un poco de instinto asesino y ya te rendiste. Esperaba más. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Como decía, los usos que tenemos para ti son limitados, después de todo, alguien como tú que parece matar por placer solo, puede hacer mucho dentro de una organización. Incluso si el prisionero parecía desconcertado, ella tuvo el coraje de interrumpirlo. Para ser justos, tenía una hermosa colección de trofeos antes de que me enviaran aquí. Al principio consideré tener a alguien con un buen dominio de las artes marciales en lugar de un maestro, ya que necesitamos a alguien que nos ayude a aprender y posiblemente nos enseñe sobre ellas. Sin embargo, no eres apto para ese puesto, entonces ¿qué debería hacer contigo? Alucard se detuvo cerca de la mesa con sus armas, su mirada penetrante ahora atravesando a Clementine. Puedo hacer de todo. Como dijiste, matar y torturar están entre ellas, también puedo hacer cosas lascivas. Alucard resistió el impulso de golpearla, necesitaba mantener la cabeza fría, incluso si la fuerza funcionara, no deseaba usar tales métodos sobre algo tan insignificante. ¿Y qué hay de tu lealtad? Escuché que traicionaste la escritura negra. No fueron tan persuasivos como Ainz-san, ¿verdad? Deberías decir Sama al referirte a él o a mí, es lo correcto. ¿Qué te parece trabajar como ejecutor? Claro, te mantendré bajo control por un corto tiempo, pero te dará mejores condiciones que esto. Alucard señaló la celda. Además, estar bajo nuestra protección es mucho mejor que vivir huyendo, y mientras estés en Nazarick, evitarás que alguien intente comerte. ¿Qué opinas? Clementine estaba a punto de responder, pero él habló por encima de ella. Te dejaré decidir, después de que me hayas demostrado tu fuerza. Caminó hacia la puerta y llamó. Touka fue quien abrió la puerta, Thalía estaba detrás de ella, Alucard salió, cerró la puerta detrás de él y les dio una expresión confiada. Thalía, ve a buscar a Nix y tráela a mi habitación. Touka se encargará de que ella y sus cosas sean trasladadas a mi sala de entrenamiento. Alucard-sama, si puedo preguntar, ¿por qué la mueve? Debería ser obvio. Voy a infundirle miedo a Dios. Alucard, Thalía y Nix ya estaban en su habitación. Mientras el joven vampiro podía sentarse en la cama, Thalía, por supuesto, estaba detrás de su amo. Él se estaba quitando la gabardina, dejando la parte superior del cuerpo completamente al descubierto, lo que hizo que Thalía apartara la mirada. No hay necesidad de apartar la mirada, Thalía, dijo, colocando su abrigo sobre la cama. No debo mirar así a Alucard-sama, simplemente no puedo. Tú también deberías mirar hacia otro lado, Nix, comentó Thalía, sin dejar de mirar hacia la puerta. Está bien, Nix hizo pucheros, mirando también hacia la puerta. Touka aún no ha llegado con el prisionero. Alucard dijo esto mientras revisaba las armas de Clementine sobre su escritorio. Incluso en Nazarick, parecía que mover a una prisionera de un lugar a otro llevaba tiempo, después de todo, era un asunto delicado. Sin embargo, sus armas se podían mover fácilmente. De las que tenía delante, solo tomó 2 estiletes. No habría necesidad de darle nada más. ¿Quieres que me ponga en contacto con ella y le diga que se apresure?
Preguntó Thalía. Thalía, si vas a hablarme, te pido que me mires mientras lo haces. Y no es necesario, mover a una prisionera suele llevar tiempo. Sobre todo a una como ella. La novia mayor lentamente obligó a su cabeza a moverse en su dirección, cuando sus ojos finalmente se posaron en su figura, una repentina oleada de calor bañó el rostro del vampiro, haciendo que su mirada se dirigiera al suelo. Mis disculpas, no puedo obligarme a mirar tu cuerpo expuesto. Alucard puso los ojos en blanco por dentro. Ella hablaba como si estuviera desnudo, solo que estaba sin camisa. Ciertamente no era para tanto provocarle tal reacción. Por otro lado, le gustaba esa parte tímida de ella, para alguien capaz de matar a cualquiera que le ordenaran, que se pusiera nerviosa por las cosas más simples. Entonces iré a la sala de entrenamiento. Una vez que esté a solas con ella, quiero que los tres vigilen la puerta, por si acaso. Entendido. Dijo Thalía. Alucard-sama, ¿qué hay de la batalla entre nuestras fuerzas y los hombres lagarto? Debería comenzar pronto, ¿no desea verla? No tendré oportunidad de verlo. Pero si alguno de ustedes lo desea, puede hacerlo, siempre y cuando uno de ustedes vigile la puerta. El vampiro verdadero cerró la puerta de la sala del tren tras él, caminó hasta el centro, se sentó y colocó los estiletos en el suelo frente a él. Cerrando los ojos, comenzó a relajar mente y cuerpo. Nunca había sido de los que alargaban una batalla ni infligían más dolor del necesario a un enemigo. Frente a Clementine y como deseaba que trabajara para ellos, temía que esta vez tales limitaciones tuvieran que ser eliminadas. ¿Cómo debería hacerlo? Una parte de sí mismo ansiaba combate cuerpo a cuerpo. En este caso, él sería el único que no usaría un arma. Quizás no debería ser tan descuidado. Ella podría sorprenderlo y, con solo sus manos para bloquear los ataques, podría perderlos fácilmente. Aún así, no era como si lo necesitara, no podía simplemente desenvainar su katana. La puerta no tardó en abrirse de nuevo. Touka fue la primera en introducir en su mano una cadena que estaba conectada a la persona que entró después. Clementine tenía las muñecas y los tobillos encadenados, además de la boca amordazada. Las cadenas que le sujetaban las extremidades estaban conectadas a una cadena más grande que Touka sostenía. La he traído tal como lo solicitó, Alucard-sama, anunció Touka. Buen trabajo. Libérala y luego déjanos. No olvides cerrar la puerta y puedes dejar las cadenas aquí. Siguiendo sus instrucciones, Touka se marchó, dejando las cadenas cerca de la puerta. Clementine se masajeó brevemente las muñecas, aliviando la sensación de haber sido arrastrada durante tanto tiempo. Su mirada atenta se dirigió a sus armas y al vampiro sentado junto a ellas. Por un instante, su atención se posó en la parte superior de su cuerpo, expuesta. Cuando vino a visitarla, echó un vistazo a su físico, pero como estaba parcialmente oculto por su abrigo, no estaba segura. Al verlo ahora, Clementine concluyó que estaba en plena forma. Algo que también le llamó la atención fue su arma, una katana. Que usara semejante espada la hacía pensar que al menos tenía algo de experiencia, a diferencia del Lich. Esta comprensión la hizo querer dar un paso atrás, resistiendo este impulso y no se movió. Había sido derrotada por un mago que jugaba a ser guerrero, y el que estaba frente a ella ahora parecía ser un guerrero. Su corazón empezó a latir más rápido. Por supuesto, no esperaba ganar, pasar a lo que pasara allí. Después de lo sucedido, su confianza había sufrido un duro golpe. Aún así, Clementine encontró paz en el hecho de que quien la había derrotado era un mago, pero este vampiro parecía ser algo más. ¿No van a llevarse sus armas? Al fin y al cabo, no los traje aquí para que se quedaran sin hacer nada. El vampiro se incorporó y saltó a unos 3 metros de sus armas. Aunque posiblemente fuera más débil que él, el hecho de que ya la estuviera menospreciando la enfureció. Era Clementine, alguien que había alcanzado el nivel de héroe, y algún vampiro la trataba como a un animal. Se acercó lentamente, sin apartar la vista de Alucard en ningún momento. Clementine quería al menos poder esquivarlo si intentaba algo, pero curiosamente no lo hizo, y logró recoger sus tacones. Ahora bien, Clementine, ¿comenzamos el proceso de negociación de tu contrato? ¿Qué? ¿Planeas golpear a una chica oxidada y hambrienta? Preguntó Clementine, intentando mantener la compostura. Mirándote no habría dicho eso, pareces estar en buena forma para alguien que ha estado encerrado tanto tiempo. Ella le dedicó una amplia sonrisa traviesa. Entonces estabas mirando pervertido, pero tienes razón. De hecho, antes de empezar, quizás conozcas a Kairi y a Cedran. Clementina no respondió, no porque no los conociera sino porque no entendía por qué le preguntaba eso. Supongo que sí. Porque curiosamente, probablemente cuando te enfrentabas a Ainz, me topé con la escritura negra y Kairi.
El rostro de Clementine mostró sorpresa. Y antes de caer bajo los efectos de la caída del castillo y la patria, logré eliminar a esos dos. Así que, si alguna vez te sientes solo, recuerda que los hemos revivido y están en la misma prisión que tú. Una sonrisa inquietante se dibujó en el rostro de Alucard. Clementine estaba conmocionada, no por los dos muertos, sino porque el ser que estaba frente a ella había sentido el impacto de una de las reliquias de la teocracia y parecía haber sobrevivido como si nada hubiera pasado. Además, le había dicho que se enfrentara a las escrituras. Clementine no estaba segura de a cuántos se había enfrentado, pero una vez más, si aún estaba frente a ella, su poder era realmente temible. ¿Qué pasa con el artículo? Logró decir. En nuestras manos. ¿Tenía sentido seguir agarrando sus tacones? ¿Qué podía esperar hacer contra este demonio? ¿Qué podía esperar hacer frente a Momón, o debería decir a Ainz o algo aún? El agarre de Clementine comenzó a aflojarse. Habían pasado muchos años desde que había sentido algo así, tantos que estaba segura de que esa sensación nunca la había afectado. La pérdida total de moral y esperanza era algo que alguien que una vez se alzó con tanto orgullo ante sus compañeros guerreros no podía procesar. El cuerpo de Clementine se congeló en su lugar, incapaz de lidiar con la situación, esperando la siguiente señal exterior. ¿Empezamos? Su voz resonó por la cámara. La mirada de Clementine se posó en él casi mecánicamente. Alucard avanzaba lentamente y con paso decidido hacia ella. Su postura no parecía mostrar ninguna intención de lucha. Sus brazos colgaban libremente a los costados y su cuerpo parecía relajado. La situación era perfecta. Podía asestarle un golpe fácilmente, pero su cuerpo no respondió porque ya preveía lo que sucedería. En su mente, solo veía el fracaso, su fracaso. ¿Así es como me vas a mostrar tus artes marciales? No hubo respuesta. Alucard no podía creer que hubiera perdido la esperanza tan pronto. Quizás se había equivocado al contarle sobre su encuentro con la escritura. Sinceramente, esperaba que no le importara ni que sus palabras no la afectaran. Qué lástima que esperara disfrutar de esto. Si Ainz hubiera decidido traerla de vuelta antes, debería haber hecho que Alucard luchara contra ella desde el principio. Ahora era demasiado tarde para infundirle miedo, porque bajo la fachada que le mostraba ya había miedo. En un abrir y cerrar de ojos, Alucard estaba frente a Clementine, golpeándola en el pecho con la palma abierta y la envió volando como una muñeca de trapo contra la pared, haciendo que soltara sus armas en el camino. Alucard había controlado su fuerza a la perfección. No quería infligir daño innecesario, así que este golpe solo la envió contra la pared. Clementine se tambaleó hacia atrás hasta quedar de rodillas, ahora en cuatro patas logró levantar la cabeza para mirar al vampiro, en lo que parecía ser un solo paso la imponente figura ahora estaba frente a ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Clementine no tuvo tiempo de responder cuando el vampiro la agarró del pelo y la obligó a ponerse de pie. Ya te lo dije, mi nombre es Alucard. Así que, si deseas hablarme, comenzarás con mi nombre seguido de un título honorífico adecuado. La soltó, Clementine cayó de rodillas y vio al vampiro alejarse. En ese momento, sus ganas de luchar eran casi nulas. Con solo ver su velocidad, supo que su mejor oportunidad para igualarla sería con artes marciales y su cuerpo al 100%, lo cual en ese momento era imposible. No respondiste a mi pregunta. ¿Me estás haciendo esperar a propósito? A Alucard-sama, no quiero. Su frágil voz fue eclipsada por su risa. ¿Qué es esto? ¿Estás dentro de la gran tumba de Nazarick, dentro de mi cámara de entrenamiento personal? Eres una hormiga miserable y aún te atreves a pensar en lo que quieres. Su tono estaba teñido de ira. Solo eso hizo que Clementine se estremeciera, luego una vez más él estaba junto a ella, esta vez estaba a su lado. Clementine ya podía predecir lo que venía, preparándose para el impacto. Alucard la pateó en el estómago, enviándola a rodar por el suelo, su cuerpo se detuvo cerca de una de sus armas. Ahora, habla correctamente. Alucard-sama, por favor, concédele misericordia. Con el vampiro acercándose lentamente por detrás, Clementine comenzó a ponerse de pie tambaleándose, usando su cuerpo como barrera para ocultar que había recogido su estileto con la mano derecha. Hasta el momento había sido desagradable, pero su fuerza no era nada comparada con la que había sentido de Ainz. Si no la tomaba en serio y usaba toda su fuerza, era lógico que se expusiera a un ataque. Respirando rápido, en un intento de calmarse e ignorar las costillas rotas por la patada, comenzó a activar sus artes marciales. Paso del viento, evasión mayor, impulso de habilidad mayor. Cuando Alucard estuvo lo suficientemente cerca para agarrarla, girando con una velocidad asombrosa, atacó al vampiro.
Considerando que aún tenía cuerpo físico, estaba segura de que un golpe en el cuello, los ojos o simplemente el cráneo sería suficiente para aturdirlo momentáneamente. La leve sonrisa triunfal que decoraba su rostro pronto desapareció y su piel palideció, como si se moviera a la velocidad de un caracol. Alucard la agarró por la muñeca. No parecía enojado ni sorprendido, no, parecía decepcionado. Entonces, un crujido resonó por la habitación. Era su muñeca, emitiendo un chillido de dolor. Clementine dejó caer su arma y su oponente la soltó. No está mal. Teniendo en cuenta tu estado de hambre y tus costillas rotas. Clementine siseó como un animal acorralado. Alucard pensó en qué hacer a continuación. Ella había pedido misericordia pero luego lo siguió atacando. Eso significaba que aún le quedaba algo de pelea. ¿Qué hacemos ahora? Me siento bastante generoso después de eso, dijo, estirando los brazos como si esperara un abrazo y luego comenzó a acercarse a ella. Un monstruo la esperaba con los brazos abiertos. Eso era lo que veía en él. Los recuerdos de su enfrentamiento con Ainz volvieron a la sensación de agarre que la había destrozado con tanta facilidad. No podía dejar que se acercara. Clementine no quería volver a experimentar semejante dolor, pero ¿qué podía hacer? Su velocidad era mucho mayor que la suya. El tenue brillo en los ojos del vampiro transmitía una sensación de hambre pura. Sin embargo, el resto de su postura la hacía pensar que solo quería intimidarla para que los sirviera. El vampiro se detuvo y adoptó una postura. Soltó un pequeño suspiro y atacó con el brazo derecho, que estaba hacia atrás, con el puño cerrado. Clementine dedujo que solo iba a golpearla en la cara. No tenía a dónde ir, así que colocó los brazos frente a su cara y usó fortaleza invulnerable. Ahora solo la esperanza de que su cuerpo y sus artes marciales sobrevivieran al golpe la impulsaban. Cerró los ojos justo cuando él estaba a punto de hacer contacto, lo cual resultó ser un grave error. Alucard, en lugar de atacar, la rodeó con el brazo izquierdo y la rodeó por la cintura. Clementine intentó soltar un grito de pánico, pero la mano derecha del vampiro la ahogó, obligándola a ladear la cabeza. Enseguida comprendió lo que hacía. Le estaba exponiendo el cuello. ¿Acaso el bastardo se alimentaría de ella o la convertiría en vampiro? De cualquier manera, no podía permitirlo, sin importar lo que dijeran los demás, era humana, y mientras su cuerpo reaccionara, lucharía por su humanidad. Alucard abrió la boca ligeramente, dejando que su aliento bañara el cuello de la mujer. Sus agudos sentidos percibieron todas las pequeñas fragancias que la adornaban. Había rastros de sangre, no solo la suya, sino también la de sus víctimas. Lentamente bajó para morderle el cuello, cuando recibió un golpe en la cara con la izquierda seguido de patadas en las piernas. Su presa se retorcía. ¡Qué fastidio! Quizás debería noquearla, pero entonces tendría que esperar a que despertara y su mordisco no tendría ninguna reacción. Ainz le había roto la espalda antes, así que podía hacerlo. Iba a sanar de todos modos, así que no habría mucha diferencia en la condición de su espalda. Otro puñetazo lo golpeó en la cara. Desde su punto de vista, era como un niño haciendo un berrinche. «Quédate quieta», gruñó, levantando la mano para que ella pudiera hablar. «No soy un trozo de carne para que lo muerdas», espetó ella, sin detener sus movimientos salvajes. «Entonces aún tienes que aprender cuál es tu lugar». «Bastardo, no me convertiré en vampiro», comentó, y esta vez una de sus patadas lo golpeó entre las piernas sin ningún efecto. «¿Humano o vampiro? ¿Cuál es la diferencia? Me enorgullezco de mi humanidad, te serviré todo lo que quieras, pero no renunciaré a ser humano». La dejó caer. «¿De verdad? Ya eres considerado un monstruo según los estándares humanos. ¿Qué ganas conseguir siendo humano?» «Creo que da más miedo así», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Un lobo con piel de oveja. Qué forma tan interesante de verlo». Alucard la agarró del pelo, la levantó y la sentó en el suelo. «Entonces, creo que estábamos negociando los términos de tu contrato. Solo necesito una firma, una forma de que nos demuestres tu lealtad», dijo Alucard con una sonrisa burlona, ahora de pie frente a ella. Clementine sabía muy bien que todo esto había sido un desperdicio de energía por su parte. Para él, probablemente era solo una forma de pasar el tiempo, pero no podía ignorar por completo sus cambios de humor, excesivamente agresivo en un momento y comprensivo en el siguiente. Solo veía dos caminos: negarse a obedecerlos y morir, o peor aún, obedecerlos y seguir viviendo. Sus acciones estarían limitadas como en la teocracia, pero como estaba rodeada de monstruos, sus aficiones no deberían verse demasiado limitadas. «Lo que desees, Alucard-sama», dijo ella, poniéndose de rodillas. «Entonces estoy seguro de que un pequeño mordisco inofensivo no hará daño. ¿Verdad?
Ella lo miró, su mirada había vuelto a la de un depredador, los dos orbes brillantes estaban enfocados en ella. Lentamente, Clementine movió la cabeza hacia la derecha, dándole una mejor vista de su cuello, como antes de que probara su gran velocidad, mientras el vampiro pasaba de una posición de pie a una de rodillas en un abrir y cerrar de ojos. Clementine contuvo un grito de niña cuando sintió sus dientes atravesar la piel de su hombro izquierdo, estaba sorprendida de lo cuidadoso que era, la presión que se aplicaba parecía haber sido cuidadosamente calculada para hacer el mínimo daño. No sintió nada como si él la estuviera drenando de su sangre, esto era solo una marca, una forma de recordar a quién pertenecía ahora. Alucard se puso de pie y comenzó a alejarse de la mirada en sus ojos, era como si hubiera perdido todo interés en la situación. Alucard tocó la puerta, la señal para sus novias de que había terminado con ella, la puerta se abrió y Talia entró en la habitación. Ya terminé, anunció con frialdad. Ya veo, respondió Talia con expresión preocupada. Nix, cúrala. Touka, averigua qué puedes hacer para conseguirle una comida decente. Talia, averigua si podemos encontrar un lugar donde pueda quedarse entre los aposentos de los sirvientes. Y asegúrate de que todos sepan que no se le debe hacer daño sin una razón justificada. Como desee, Alucard-sama. Respondieron las novias. Comparar a una mujer con un animal no era algo que se debiera decir ni pensar, pero en ese momento, Alucard solo podía describir a Clementine de esa manera. Sentada en el suelo de la sala de entrenamiento, con sus heridas ya curadas y solo la cicatriz de su mordedura, comía la comida que Touka le había traído. La calidad de la comida era realmente asombrosa. En toda su vida, Clementine nunca había comido algo así, ni siquiera cuando trabajaba para la teocracia, y en su estado de hambre, no pudo evitar devorar su comida. Alucard observaba desde la entrada de la cámara. Esperaba la llegada de Talia para informarle si encontraba otro lugar donde Clementine pudiera alojarse. Si no, la mujer sería llevada de vuelta a su celda. Durante este tiempo, también le informaron que sus fuerzas habían perdido contra los hombres lagarto. Al principio no lo entendió, pero tras la explicación detallada de la batalla, se tranquilizó. El sonido de la puerta al abrirse captó su atención, la de Touka y la de Nix. Talia acababa de llegar. ¿Pudiste encontrar un lugar donde ponerla?, preguntó Alucard, acercándose a su novia mayor. Sí, Alucard-sama. También me informaron que Alucard-sama tendrá una reunión en la sala del trono, respondió ella, con la mirada fija en el suelo, ya que él aún tenía la parte superior del cuerpo expuesta. Entonces, parece que tendré que molestar a mis novias con el cuidado de nuestra nueva adquisición. Alucard suspiró, recogiendo su abrigo de la cama. Para nada, Alucard-sama. Estamos aquí para servirle, dijo Talia. Sí. Estamos aquí para ayudar, Alucard-sama, añadió Nix. Haremos lo que ordene, Alucard-sama, dijo Touka. Realmente tengo suerte de tener compañeros tan serviciales a mi lado, comentó, volviéndose a poner el abrigo. Sus palabras hicieron que todas las novias se sonrojaran. Nos honras con tu palabra, al ser llamados compañeros, comenzó Talia, pero otra voz femenina habló por encima de ella. Lo entiendo. Regresaré a mi celda. Todas las miradas se dirigieron a la entrada de la sala de entrenamiento. Clementine estaba de pie en la puerta apoyada contra la pared, con una expresión juguetonamente triste en su rostro. Para nada. Hemos encontrado otro lugar para ti con el resto de nuestros sirvientes. Mientras te portes bien con ellos, puedo asegurarte tu bienestar, explicó Alucard. Le pido disculpas por las molestias, Alucard-sama, dijo, con una reverencia de disculpa. Ya veremos. Mis novias te llevarán a tu nueva habitación. Asegúrate de que te portes bien, ellas no son tan indulgentes como yo. ¿Qué podemos hacer si se pasa de la raya?, preguntó Touka con entusiasmo. Siempre y cuando no te pases. Te dejo decidir. Alucard se fue poco después, mientras caminaba hacia la sala del trono, se sintió un poco mal por tener a sus novias cuidando de Clementine y por el hecho de que eso significaría que no podrían venir a la reunión con él, disfrutó más bien tenerlas allí con él. Al llegar a las grandes puertas que conducen a la sala del trono, esta sensación de no tener a sus novias regresó a él. Era una sensación desagradable. Tratando de distraerse de eso, miró a su alrededor y al no ver a nadie, se preguntó si había sido la primera o la última persona en llegar. Empujó las puertas para abrirlas y rápidamente encontró su respuesta.
Dando sus primeros pasos en la cámara, se alegró de saber que había vencido a Ainz, pero supuso que tenía sentido. Después de todo, el gobernante debería hacer una aparición grandiosa después de que sus súbditos se hubieran reunido. Me alegra ver que todos llegaron a tiempo, comentó al pasar junto a los guardianes, de camino al lado izquierdo del trono. Nunca perderíamos la llamada de los seres supremos, Alucard-sama, respondieron al unísono. Ya veo. Entonces, antes de que llegue Ainz, me gustaría disculparme por los problemas que debí haberles causado durante el reciente incidente. Antes de que los guardianes pudieran responder, las puertas de la sala del trono se abrieron, no miraron atrás porque sabían que no era su gobernante y Alucard desde su posición podía ver claramente quién era, Yuri Alpa. Todos saluden la llegada del ser supremo de la gran tumba de Nazarik, Ainz Algoun-sama, y también supervisor de los guardianes, Albedo-sama. Las puertas volvieron a abrirse, y esta vez anunciaban la llegada del Señor Supremo de Nazarik. Tras él, Albedo. Alucard no necesitaba mostrarle tanto respeto a Ainz arrodillándose. Sin embargo, como había decidido ser su ayudante, se enderezó esperando a que tomara asiento. Los guardianes no se movieron, como muestra de respeto hacia sus superiores. Coquitus, por alguna razón, se movió levemente, pero fue suficiente para llamar la atención de los demás. Alucard también lo notó, pero lo que lo perturbó aún más fue la ira descarada de Albedo. Ainz se tomó su tiempo para sentarse. Eso era lo único que Alucard tenía en mente. Sabía que Ainz debía asumir el rol de líder, pero podía ser más rápido. Finalmente, Ainz se sentó y Albedo habló tras tomar su lado derecho. Por favor, todos levanten la cabeza para contemplar la noble presencia de Ainz Algoun-sama. Cuando los guardianes levantaron la cabeza para mirar a su gobernante, Alucard no pudo ignorar el hecho de que la situación se sentía extrañamente tensa. Seguro que no había estado en muchas de estas reuniones, pero la tensión era obvia. Ainz-sama, los guardianes de Nazarik se han reunido ante usted. Por favor, denos sus órdenes, dijo Albedo. Bienvenidos, guardianes. Antes de empezar, Alucard-san, me gustaría hablar con ustedes en privado después de la reunión, dijo Ainz. Igualmente. Respondió el vampiro. La primera persona con la que Ainz habló fue Demiurge. Su conversación comenzó con la posibilidad de que hubiera personas sospechosas en lo que Demiurge estaba trabajando, ya que la piel que proporcionaba aparentemente podía usarse para crear pergaminos de bajo rango. Quizás fuera el tono del demonio o su forma de hablar, pero las palabras oveja de dos patas hicieron que Alucard se preguntara qué estaba usando realmente. Después de todo, había todo tipo de criaturas inteligentes que encajaban con esa descripción. Teniendo en cuenta lo que sabía de la personalidad del guardián y de su creador, la idea de que usara seres conscientes para recolectar la piel no estaba del todo descartada, pero Alucard decidió no insistir. Entonces estaba víctima, toda la conversación giraba en torno a que muriera si la situación lo requería. Alucard no prestó especial atención a este intercambio, el tema no le era tan agradable. La siguiente es Shaltear. La mirada de Alucard se dirigió a su compañero vampiro verdadero. ¿Sí? ¿Sí? Dijo en un tono agudo, sin esperar que la llamaran. Ven aquí. Se levantó de su posición arrodillada. Alucard notó la inquietud en su postura. Si aún estaba a favor de recibir su castigo, comprendería su comportamiento. Debía ser aterrador para el guardián acercarse a lo que para ella podría ser su muerte. El propio Alucard también estaba nervioso tras haberle dicho que sería castigado junto con ella. En el fondo, lamentaba haberlo dicho. Después de que Shaltear subiera las escaleras, se arrodilló de inmediato a poca distancia del trono. Shaltear, deseo hablar sobre el asunto que te ha estado preocupando. El rostro de Shaltear se tornó de vergüenza e incertidumbre. En sus pensamientos, no pudo responder a las palabras de Ainz, pues, al comprender a qué se refería, la certeza de que si ella era castigada, Alucard también lo sería, se abalanzó sobre ella. ¿Debería seguir adelante con sus deseos o debería retroceder para salvar a su superior de tal humillación? Shaltear, Ainz-sama espera tu respuesta. Albedo habló en un tono bajo, pero agresivo. Mis disculpas, Ainz-sama, Shaltear intentó hablar, pero Alucard la interrumpió con calma. ¿Han cambiado tus deseos, Shaltear? Me disculpo por mi egoísmo, pero, levantó la mano para silenciarla. Entiendo. Entonces, ¿te importa si soy yo quien le comunica nuestra decisión a Ainz? Ella asintió en respuesta, con una expresión llena de vergüenza. Ainz, me tomé la libertad de hablar con Shaltear sobre este asunto de antemano. Si aún quiere ser castigada, propongo que hagamos lo que ella desee. Además, he decidido que yo también seré castigado con ella. Ainz giró ligeramente la cabeza para mirar a su camarada.
Controló considerablemente el movimiento, pues en realidad quería girarse completamente hacia él con la boca abierta. El aire parecía haberse evaporado de la habitación. Incluso el estado de ánimo del guardián había cambiado. Su atención no se centró en Alucard, sino en Shaltear. En sus mentes, la culpaban por la decisión de Alucard, pues sus vergonzosas demostraciones de culpa habían llevado a su superior a mostrar compasión. «Alucard-san, ¿estás seguro?», preguntó Ainz con calma. El vampiro no respondió de inmediato, caminó en dirección a Shaltear, que ahora estaba de pie a su derecha, y lo que hizo a continuación sorprendió aún más a sus subordinados: se arrodilló. El acto no era extraño, porque entendieron que se inclinaría ante Ainz ya que era el gobernante de Nazarick y estaba por encima de todos los demás seres supremos. Lo que los sorprendió fue que se había arrodillado al lado de Shaltear y en ese momento la colocó en una posición casi igual a la suya. Era cierto que Albedo estaba al lado de Ainz, pero su rango era superior al de un guardián y permaneció de pie mientras Ainz descansaba en la gloria de su trono. Sin embargo, Shaltear estaba arrodillada al mismo nivel que Alucard, a la vista de los demás, estaba siendo colocada en una posición similar a la de él. Shaltear por supuesto también estaba pensando esto e instintivamente intentó bajar aún más su cuerpo, incluso si no había recibido instrucciones de hacerlo. Su intento falló cuando Alucard colocó su mano sobre su hombro haciéndole un gesto para que no se moviera. Los fallos de Shaltear fueron míos. La razón por la que se topó con el enemigo fue porque la juzgué mal y pensé que podría haber vaciado el escondite de forma rápida y limpia. Alucard sintió una vez más la ira dirigida hacia Shaltear. Provenía de que los demás, una vez más, la culpaban de esta demostración. Para ellos, al igual que para Shaltear y Thalia, era inimaginable que un ser supremo hiciera algo así. Esa fue la conclusión a la que llegó Alucard para explicar lo que estaba sucediendo. No diría que lo enfurecía, pero sí le disgustaba. Todos. Si quieren dirigir su ira contra alguien, deberían dirigirla contra mí. Después de todo, como comandante de esa misión, la responsabilidad recae sobre mí, dijo, sin moverse de su posición arrodillada. Pronto todos los signos de enojo o miradas desaparecieron. Ahora Alucard estaba esperando que Ainz hablara. Alucard-san, entiendes que esto es muy poco ortodoxo. ¿Correcto?, logró decir finalmente. En efecto. Shaltear, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó Ainz. Ese sí. Entiendo. Dejemos la determinación del castigo para más adelante. No puedo decir si será compartido o por separado. Regresen a sus respectivos puestos. Sí, Ainz-sama, dijo Shaltear. Ella bajó las escaleras para reunirse con el resto de los guardianes en sus poses respetuosas, mientras Alucard regresaba al lado izquierdo de Ainz. Coquitus, Ainz-sama tiene algunas palabras para ti. Escúchalas con atención. Finalmente, el momento que Alucard había estado esperando había llegado. Estaba interesado en ver lo que el propio Coquitus diría después de su derrota, y ahora que estaba activo y habían perdido ante los hombres lagarto, Alucard no pudo evitar querer ver qué vendría después. Alucard escuchó atentamente su intercambio. Entre varias cosas, comprendió a la perfección el mismo problema que afectaba a Shaltear: la falta de experiencia. Incluso Coquitus, un gran guerrero, había cometido el error de subestimar a los hombres lagarto y no recopilar información sobre ellos. A Alucard le dolía ver que muchas de las creaciones de sus camaradas parecían carecer de este aspecto. Mientras Ainz hablaba, Alucard se convenció aún más de lo que ya sospechaba. Se trataba de un experimento. El simple hecho de usar soldados no muertos débiles lo demostraba. En esta batalla, la victoria no era el objetivo principal. Habría sido bienvenida, pero la derrota también era aceptable. Originalmente, planeé que te retiraras a la retaguardia, pero quizás así sea mejor. Coquitus, lavarás personalmente la vergüenza de tu derrota. Ve y extermina a esos hombres lagarto. Esta vez no tienes permitido pedir ayuda a nadie más, dijo Ainz. Hay algo que deseo pedirle a Ainz-sama, dijo el guardián. Por favor, escúcheme, Ainz-sama. Añadió, como si quisiera reafirmar su determinación. ¿Cómo te atreves? El grito estruendoso provino de Albedo. Alucard se inclinó ligeramente hacia su izquierda, tratando de distanciarse del irritante ruido. Estaba a punto de continuar, pero como no parecía querer bajar el tono, Alucard la interrumpió. Digo que lo escuchemos, murmuró, inclinándose hacia Ainz. Incluso si hablaba en un tono bajo, el mero hecho de que se moviera fue suficiente para detener a Albedo. Ciertamente no había sido Ainz el que actuó, pero siendo otro ser supremo, no tuvo más opción que detenerse. Levanta la cabeza, Coquitus. ¿Qué petición tienes? ¿Podrías compartirla con nosotros?
Preguntó Ainz. Coquitus no respondió, solo reunió el coraje para hablar después de que Ainz dijera que no estaba enojado con él de ninguna manera, era muy parecido a un padre tranquilizando a su hijo. Me opongo a la exterminación de todos los hombres lagarto y solicito su clemencia. Alucard suspiró internamente aliviado y se controló para no elogiar inmediatamente a Coquitus, finalmente alguien había tenido el coraje de cuestionar el acto irrazonable de simplemente exterminar a todos los hombres lagarto. Coquitus, ¿sabes lo que pides? Siseó Albedo, con una intención asesina emanando de ella. Ainz-sama te ordenó exterminar a los hombres lagarto como penitencia por tu crimen, pero tú, como acusado, te atreves a negar su voluntad. Guardián del 5 piso, Coquitus, ¿les tienes miedo a los hombres lagarto? Añadió. Basta, Albedo. Estoy seguro de que Coquitus no pediría algo así a menos que pensara en el bienestar de Nazarick, señaló Alucard. Mis disculpas, Alucard-sama. Estoy de acuerdo con Alucard-san. Sin duda, ¿ves algún beneficio para Nazarick en preguntarnos esto? Explícanoslo. ¿Sí? En el futuro, podrían engendrar poderosos guerreros. Por lo tanto, sería una lástima aniquilarlos a todos ahora mismo. Su sirviente se somete a que sería mejor inculcar un fuerte sentido de lealtad entre ellos para que, cuando aparezcan hombres lagarto más fuertes, podamos tomarlos como esbirros. Es cierto, pueden reponer sus propias fuerzas y son más inteligentes que un guerrero no muerto promedio, comentó Alucard. Sin embargo, los no muertos que creo con cadáveres son más económicos que usar hombres lagarto. No solo podemos estar seguros de su lealtad, sino que no tendremos que preocuparnos por su cuidado ni alimentación. Es cierto que su población aumentará naturalmente, pero ese aumento tardará mucho en verse. Un buen gobernante puede encargarse del asunto de la lealtad. Mientras vean más beneficios en aliarse con nosotros que en nuestra contra, deben mantener su lealtad. Y aunque nos lleve tiempo aumentar su número, podemos usar a los que ya tenemos. Y si no me equivoco, podemos usarlos en batalla si mueren. Nada debería impedirnos usar esos cadáveres inmediatamente durante la batalla. Añadió Alucard. ¿Sugieres que gobernemos sin usar el miedo? Preguntó Ainz, aún dándole vueltas al asunto. Creo que al principio tendremos que usar el terror para hacerlos receptivos. Si logramos una buena impresión en los hombres lagarto ya existentes, creo que, cuando llegue la próxima generación, sus padres harán el trabajo por nosotros. Entonces, haré uso de la sugerencia de Alucard-san. Los hombres lagarto ya no deben ser exterminados, sino subyugados. ¿Hay alguna objeción? Levanten la mano si la hay. Nadie se movió. Como las cosas iban como él quería, Alucard se distanció un poco de la discusión y como nadie más se dirigió a él, recién volvió al tema un tiempo después. Albedo, yo también saldré. Prepara nuestras fuerzas. ¿Estás seguro de que necesitas ir al frente? Preguntó Alucard. Dado que eres el jefe, ¿no sería más apropiado que se reunieran contigo después de su derrota? Entiendo lo que dices. Entonces, ¿es correcto asumir que quieres ser tú quien vaya a su encuentro? Alucard le dedicó una sonrisa infantil. Si estás de acuerdo. Si insistes. En términos de fuerzas, ¿qué necesitarás? Alucard guardó silencio un momento antes de responder. Voy a necesitar 4 caballos, uno blanco, uno rojo, uno negro y otro pálido o incluso no muerto. Tus elecciones de color, Alucard habló sobre él. No te preocupes. Estaré entre esos 4, así que, aunque seamos menos, yo solo compensaré ese ejército. ¿A quién elegirás para que te acompañe? Ya lo he pensado. ¿No planeas decírmelo? Me gustaría estructurar un poco más las cosas, antes de decir nada. De cualquier manera, ¿no te importaría si tengo a nuestras fuerzas de refuerzo? Por si acaso. Claro que no. Entonces debo contactar a Thalía para poner las cosas en marcha. Disculpándose, Alucard contactó a su novia por mensaje. Thalía, ¿cómo van las cosas por tu lado? Hemos reubicado al prisionero, Alucard-sama. Thalía respondió. Así es. Lamento decir que la necesito de vuelta en la sala de entrenamiento. Y deja de llamarla prisionera. Alucard informó, en su mente le dolía molestar a sus novias con tales tareas. Como desees. También, que Touka baje a la prisión congelada y traiga a Lotus. No necesitamos a sus hermanos, solo a él, y que ella también lo lleve a la sala de entrenamiento. Así se hará, Alucard-sama. Puede que me lleve algún tiempo volver, así que asegúrate de que no se lastimen entre sí. Con eso terminó el mensaje. Alucard-san, ¿nos vamos? Preguntó Ainz, ya de pie. Dirige el camino. Al llegar a la habitación de Ainz, el Lich caminaba al frente, Alucard a la izquierda y Albedo a la derecha.
Durante el camino, Alucard tuvo que aminorar el paso para seguirle el paso a Ainz, quien, en su opinión, caminaba muy despacio. Al llegar a la habitación, Ainz abrió la puerta, indicándole a Alucard que entrara y luego dirigió su atención a Albedo. «Espera aquí, Albedo». «Sí, Ainz-sama», respondió con una reverencia, intentando ocultar su tristeza. Cerrando la puerta, Ainz comenzó a caminar hacia su escritorio, sentándose en él finalmente se sintió listo para hablar con Alucard. «Se trata de cómo resolvimos la situación con respecto a tu control mental. Yo también me preguntaba sobre esto. Porque, si mal no recuerdo, ese objeto no tenía la capacidad de levantar el control mental, y si no me equivoco, tampoco creo que tengamos nada en Nazarick que pueda hacerlo», dijo Alucard, cruzándose de brazos. «Así es, el problema es que no pudimos liberarte del control mental». Ainz hizo una pausa, pues el tema no era fácil de abordar. «Entonces, ¿cómo lo hiciste?» «Yo mismo usé el objeto y te puse bajo mi control. Para ser más preciso, escribí sobre el efecto anterior y lo reemplacé con el mío. En este caso, la instrucción era que actuaras por tu propia voluntad», Alucard lo interrumpió. «Entonces, ¿soy un agente durmiente de quien quiera que use el objeto?» «No. Experimenté y concluí que quien está bajo la influencia del objeto solo puede ser controlado por quien le aplicó el efecto de control mental. Entonces, ¿puedes controlarme si quieres?» Ainz suspiró profundamente. «Sí». Ainz guardó silencio, preparado para un arrebato, lo comprendería dada la situación. Sin embargo, Alucard no se movió. Extrañamente, su mano derecha pareció moverse un poco, el tenue brillo en sus ojos regresó y Ainz percibió un sutil cambio en la atmósfera. «Entiendo que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Solo asegúrate de que sea seguro, por supuesto. Me despido entonces. Aún tengo algunas cosas que atender». ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Alucard llegó a su habitación. La puerta que conducía a las cámaras de entrenamiento ya estaba abierta, con Touka de por medio. Al verlo, hizo una reverencia y entró, despejándole el paso. Dentro, Nyx estaba sentada en el suelo, visiblemente aburrida, mientras Thalia observaba a Clementine y Lotus. El Lich seguía con la misma ropa que antes, e incluso durante todo ese tiempo en una celda, aún olía igual. «Alucard-sama», saludó Clementine, haciendo una elegante reverencia. «Ha pasado algún tiempo, Lotus», comentó el vampiro. «En efecto. Me gustaría disculparme por la ignorancia que le mostré cuando nos conocimos, Alucard-sama», respondió el Lich con una respetuosa reverencia. «Ya veo, Neuronist hizo un buen trabajo contigo». «Sí». Ella me iluminó. Incluso durante todo este tiempo, un escalofrío recorrió la espalda de Lotus cada vez que la mencionaban. Neuronist se había dedicado con gran dedicación a su educación. En sus palabras, había tenido especial cuidado en mostrarle la grandeza de los seres supremos. Aunque la mente de Lotus era fuerte, ella sabía cómo sortear estas dificultades. El proceso había sido largo y doloroso, pero al final, él aceptó su lugar en Nazarick. En ese momento, no podía imaginarse haciendo otra cosa, tan fructífera había sido su educación. «En primer lugar, ¿ustedes dos saben acerca de los hombres lagarto?» «He leído sobre ellos», respondió Lotus. «Los he visto y he matado a algunos de ellos», respondió Clementine con una risita. «Actualmente estamos en medio de un conflicto con ellos. Después de una derrota inicial, ahora intentaremos algo más sutil, por eso los llamé. ¿Alguien sabe algo de los 4 jinetes del apocalipsis?» Nadie respondió, pero por sus expresiones, Alucard supo que no. «Nos disculpamos por nuestra ignorancia», respondió Thalia, hablando en nombre de todos los presentes. «El primero es Conquista, que cabalga sobre un caballo blanco. El segundo fue Guerra, sobre un caballo rojo. Le siguió Hambre, sobre un caballo negro. Finalmente, llegó Muerte, sobre un caballo pálido. Asumiremos esos roles cuando nos encontremos con los hombres lagarto. Actuar». «Eso suena aburrido», murmuró Clementine, provocando que las miradas mortales de las novias cayeran sobre ella. «¿De verdad? Se necesita cierta sutileza para actuar, sobre todo en estas circunstancias», comentó Alucard. «Alucard-sama, si me lo permite. Esta mujer está claramente desequilibrada», señaló Lotus, y ella rió ante su declaración. «No te traje aquí para discutir estas cosas, ni para ofrecerte una opción al respecto, simplemente necesito que te quedes ahí mientras hablo. Entonces, yo asumiré el rol de Conquista. Lotus serás Hambre. Clementine será Guerra». Alucard se detuvo, aún pensando en quién sería el jinete final. «Nyx, ¿qué te parece?»
Alucard volvió a mirar a su novia, que había estado de pie desde que empezó a hablar. Haré lo mejor que pueda, Alucard-sama, respondió ella. Estoy seguro de que lo harás, dijo, con una cálida sonrisa que la hizo sonrojar ligeramente. Les informaré del plan mañana. Por ahora, pueden retirarse. Regresen y descansen. Quiero que todos estén al 100%. Vengan mañana. Lotus, Clementine y sus novias se fueron poco después. Alucard se quedó un tiempo en la sala de entrenamiento, todavía pensando en cómo haría las cosas mañana. Quería que las cosas salieran lo mejor posible para ambos lados. Pasó un tiempo, e incluso después de pasar tanto tiempo en la cama, Alucard no pudo evitar reflexionar sobre la tarea que había decidido emprender. Pronto oyó que la puerta se abría. Se incorporó e intentó cerrarla como si no hubiera estado tumbado perezosamente en la cama, pero seguía sentado en medio. Las recién llegadas eran Thalía y Touka. Nix había desaparecido, lo cual a Alucard le pareció extraño. ¿Dónde está Nix? Está con Mare-sama, respondió Touka, lo que provocó que Alucard levantara una ceja. Creo que le ha cogido cariño a Mare-sama, dada su naturaleza, explicó Thalía. Ya veo, respondió, todavía reflexionando sobre esta cosa del gusto. Nix podía parecer y actuar como una niña, pero estaba lejos de serlo. Mañana debería ser un gran día, ustedes dos deberían descansar un poco, sugirió Alucard, aunque la idea de que necesitaran descansar era cuestionable. Las novias intercambiaron miradas inquietas, como si quisieran decir algo que pudiera meterlas en problemas. Al notarlo, Alucard no supo qué hacer. Era raro verlas así. Muchas veces simplemente decían lo que pensaban, sabiendo perfectamente que lo que dijeran podría enfadarlo. Thalía está preocupada, Alucard-sama, dijo finalmente Touka. La mirada de su amo se posó en la mayor de las novias. Puedes hablar libremente, te escucharé, informó en tono tranquilizador. Creo que Alucard-sama intenta ocultarlo, pero me preocupa su expresión, dijo Thalía, haciendo una pausa como si le costara pronunciar las palabras. Alucard no reaccionó, conteniendo el impulso de llevarse una mano a la cara para comprobarlo por sí mismo. Se preguntó de qué estaba hablando. Estaba seguro de que su expresión era normal. Creo que se refiere a cuando regresaste a la habitación para hablar con esos dos. Parecías un poco enfadado, incluso tenías un brillo en los ojos, añadió Touka. N ahora ha disminuido, pero sigue ahí, dijo Thalía. Ahora, al saber lo que mencionaban, Alucard se quedó atónito. De hecho, no le hacía ninguna gracia saber que aún estaba bajo la influencia de la caída del castillo y la patria. Al hablar con Ainz, tuvo que contenerse por miedo a atacarlo, lo que incluso le hizo temblar la mano derecha como si tuviera un tic nervioso. Después de eso, estaba seguro de haber mantenido la compostura perfecta, sin dejar traslucir sus verdaderos sentimientos, pero parecía que ni siquiera sus mejores esfuerzos lograron convencer a sus novias. ¿Cómo es que lo conocían tan bien? Esperaba que nadie se diera cuenta. Touka lo interrumpió en voz baja. Creo que éramos solo nosotros dos, ese hecho fue algo tranquilizador. Tampoco quiero hablar de esto. Mañana es un día importante, así que no quiero estresarme. Esperaba alguna reverencia o disculpa de su parte, ya que lo obligaron a hablar de algo que ni siquiera quería mencionar. Su reacción fue la misma que cuando entraron. Intercambiaron miradas inquietas y se colocaron a su lado, Touka a su derecha y Thalía a su izquierda. Si la situación hubiera sido diferente, estaría seguro de que intentaban acorralarlo. Sí, también nos gustaría hablar de eso, dijo Thalía cabizbaja. ¿Sobre qué? Preguntó Alucard, sin entender realmente a qué se refería. Si me lo permites. ¿Thalía cree? Touka empezó a hablar, cuando Thalía la interrumpió. No lo digas así. Déjenla hablar, gruñó su creador, en este punto solo quería que terminaran con esto de una vez. Ella cree que desde que despertaste has estado bajo el estrés de todos los actos que cometiste involuntariamente contra Nazarick. La novia hizo una pausa también bajando la cabeza, no se equivocaba, pensó Alucard. Entonces, Touka hizo una pausa una vez más, levantó la cabeza mirando a Thalía, al ver su rostro Alucard lo encontró rojo. No puedo decirlo. Es tu idea, dilo. Le gritó a Thalía, haciendo que la novia mayor también levantara la vista, dejando al descubierto su rubor. No puedo decir tal cosa. Respondió ella. En este punto estaba empezando a tener miedo de lo que fuera que estuvieran hablando, mientras le echaban la responsabilidad de informarle sobre el asunto. Alucard no pudo evitar volverse cada vez menos paciente. Uno de ustedes habla, o me voy, anunció en un tono bajo pero intimidante. Entonces, supongo que lo diré, dijo Thalía. Nos gustaría ayudar a Alucard-sama con su estrés.
El ser supremo quería hundirse profundamente en la tierra y alejarse de esa situación. No estaba seguro de lo que quería decir, pero por su expresión, su rostro sonrojado y su elección de palabras, estaba seguro de que entendía de qué estaba hablando. Esta ayuda tiene algo que ver con que Nix no esté aquí. Ese sí. Le dije que estaría bien quedarse con Mare-sama hasta que la llamáramos, respondió Touka. Voy a necesitar una explicación clara de lo que quieren decir con ayudarme, dijo con un tono aún bajo y serio. Sabemos que a veces, comenzó Thalía, aparentemente sin palabras, miró a Touka. Los guerreros necesitan ayuda para liberar su estrés, después o antes de una batalla. Esta vez Touka miró a Thalía, su rostro estaba más que rojo. Como mañana podría ser el día en que terminemos el conflicto con los hombres lagarto, queremos asegurarnos de que Alucard-sama esté, al 100%, no solo física, sino también mentalmente, concluyó Thalía. Alucard no sabía qué hacer. Si simplemente rechazarlas o felicitarlas primero por su sutileza, aunque incómoda, comparada con la de Shaltear. Antes de que pudiera decidirse, actuaron, levantándose ligeramente los vestidos para mover las piernas con facilidad mientras se subían a la cama. Alucard intentó protestar, pero estaba demasiado nervioso para hacerlo. No te preocupes, nosotras, intentó decir Thalía. Hago todo por usted. Por favor, quédese tranquilo, Alucard-sama. Touka terminó, y ambos comenzaron a acercarse a él tímidamente. El vampiro auténtico respiró hondo. No era momento de ceder a sus impulsos primarios. Él era mejor que esto. Cuando llegaron al punto en que él podía sujetarlas y ellas podían sujetarlo a él, Alucard colocó los brazos a los costados y las acercó, envolviendo a cada novia con un brazo, empujándolas contra él. A Alucard-sama, jadeó Thalía, sin resistirse realmente a su repentina cercanía con él. Calla un momento, Thalía. Antes que nada, entiendo que ambas se preocupan por mí y que intentan ayudarme. Sin contar que eso me hace sentir como un amo inútil, interrumpieron ambas novias. Eso no es cierto, Alucard-sama, protestó Touka. Esa no era nuestra intención. Le pido disculpas, señor Alucard, dijo Thalía. Como decía. Sin contar eso, no quiero que ustedes dos tengan que hacer esto por mi culpa. Volvieron a interrumpir. Pero nuestros cuerpos son tuyos. Entregártelos es natural, es solo otra forma de servirte, argumentó Touka, pero su expresión decía otra cosa. Es así. ¿Estás de acuerdo con ella, Thalía? Su mirada se dirigió a la novia mayor. Ese sí, es como dijo Touka, respondió Thalía, bajando la mirada. No suenas muy convencido, ninguno de los dos, Touka. Volvió su atención a la novia más joven. Murmuró Thalía, tapándose la boca con las manos para silenciarse. Continúa. Te escucho, dijo Alucard en un tono cálido, mirándola. No puedo volver a molestar a Alucard-sama con mi egoísmo, señaló, bajando las manos. ¿Tengo que ordenarte eso? No. Siempre imaginé que mi primera vez sería, porque Alucard-sama así lo quiso. Fue como si Alucard hubiera recibido un golpe en el estómago, no estaba preparado ni esperaba que ella dijera eso, no fue nada comparado con lo que pasó con Shaltear. ¿Qué? Pero fuiste tú quien dio la idea. Comentó Touka, mirándola. Porque quería ayudar a Alucard-sama. Eso va más allá de mis deseos personales. Ambos son unos tontos. Poner mis deseos por delante de los suyos, al hablar de estas cosas, son unos auténticos tontos. Alucard rió entre dientes. En el fondo se sentía fatal. Nos disculpamos por nuestro comportamiento inapropiado, Alucard-sama, dijo Thalía. Mientras no repitas esto, está bien, dijo, aflojando su control sobre ellos. Puedes quedarte aquí, voy a entrenar para aclarar mi mente. Tras manifestar sus intenciones, Alucard se preparó para salir de la cama, queriendo distanciarse de ellos lo antes posible. Cuando estaba a punto de salir por el lado derecho, sintió que alguien le agarraba el abrigo. Al mirar atrás, vio a Thalía y Touka agarrándose a él. Ya dije que deberíamos dejar este tema, gruñó antes de mirar hacia atrás. Movió la cabeza hacia la derecha para observarlos a ambos. Su voluntad, que tanto se esforzaba por mantener, se vio destrozada y sintió que su corazón se tambaleaba. Las expresiones en sus rostros eran tan conmovedoras. Una mezcla de timidez, inseguridad y miedo a su reacción. Alucard nunca había visto todas esas emociones juntas. Era realmente hermoso. No podemos usar la cama de Alucard-sama solos, dijo Touka. Sí, no somos dignos. Por favor, quédese con nosotros, Alucard-sama. Empezaban a ser más persistentes, o bien se estaban volviendo más audaces, o bien habían cambiado de opinión y solo querían que se acostara con ellos.
Alucard no estaba seguro de qué hacer. A diferencia de Ainz, su libido seguía intacta y no se había visto afectada en absoluto. No mentía cuando decía que tenía un gran autocontrol sobre esa parte de sí mismo. ¿Quieres que me acueste contigo?, preguntó. Ellos simplemente asintieron. Alucard dejó escapar un profundo suspiro y volvió a su posición anterior. Entre ellos, se acercaron con cuidado a él y se apoyaron en su pecho, ya que sería extraño para él estar inmóvil. Los envolvió con sus brazos una vez más. Albedo caminó por los pasillos en dirección a la habitación de Alucard. No es que quisiera cuestionar las decisiones de su amado, pero enviarla a avisarle que se irían en pocas horas en lugar de una criada no le parecía muy agradable. Claro que servir a Ainz-sama era una de las cosas más placenteras que podía hacer, pero saber que no sería la primera en saludarlo al salir de su habitación le dolía el corazón. Deteniéndose frente a la gran puerta color obsidiana, tocó una vez y anunció su presencia y su deseo de entrar. «Pasa», respondió Alucard desde el otro lado, en un tono extrañamente bajo. Albedo se disculpó y, abriendo la puerta con cuidado, entró. Cuando sus ojos se posaron en el Ser Supremo, tuvo que esforzarse al máximo para no perder la compostura. Alucard seguía sentado en su cama, a su lado estaban sus novias, que con el tiempo se habían quedado dormidas y ahora descansaban sobre su abdomen. La supervisora solo sentía envidia hacia las novias. ¿Cómo podían ellas, seres que estaban incluso por debajo de un guardián, compartir la cama con un Ser Supremo antes que ella? Por supuesto, no se trataba de Ainz-sama, quien estaba por encima de todos los seres supremos, pero ellas yacían con un Ser Supremo, lo que significaba que estaban más cerca de su objetivo que ella. Al menos así era como Albedo interpretaba las cosas. En realidad, no había ocurrido nada durante ese tiempo. Alucard había permanecido despierto durante todas esas horas. Simplemente no tenía ganas de dormir y sus novias simplemente se durmieron con el paso del tiempo. «Albedo», dijo Alucard, notando que parecía haberse desconectado. Mientras ella se encontraba ante esta gran sorpresa, Alucard se sentó tranquilamente en su cama, ignorando el entumecimiento que lo invadía por haber estado sentado tanto tiempo. Sus manos estaban ocupadas acariciando el cabello de su novia. Al principio, ni siquiera quería hacerlo, pero al ver sus rostros tranquilos mientras se dormían, no pudo evitarlo. «Disculpe, señor Alucard». «Ainz, señor, quería decirle que nos iremos en unas horas y que se prepare». «Entendido. Dile que estaré lista pronto». «Ese sí, se lo diré». «Entonces, me despediré, Alucard-sama». Con una reverencia, se marchó y cerró la puerta tras ella. Alucard dejó escapar un suspiro, sus piernas estaban entumecidas y era aburrido haber permanecido tanto tiempo en un solo lugar. Levantando sus manos de sus cabellos, pasó a acariciar cuidadosamente sus mejillas. «Despierta», dijo en voz baja. La primera en reaccionar fue Thalía. Ella comenzó a moverse levemente antes de abrir perezosamente los ojos para mirarlo. «A Alucard-sama». Jadeó, su voz resonando por la habitación, mientras levantaba la cabeza lejos de él. «Mis más sinceras disculpas». Su voz pareció apagarse cuando él comenzó a acariciarle la cabeza. «Te dije que necesitabas descansar un poco». «No hagas tanto ruido», se quejó Touka, estirando los brazos e intentando envolverlos alrededor de Alucard como si fuera una almohada. «Espera, ¿por qué es así?», murmuró, antes de levantar la vista lentamente hasta que sus ojos se encontraron con los de su amo. «Mis más sinceras disculpas, Alucard-sama», exclamó Touka, alejándose de él, tanto que se cayó de la cama. Alucard contuvo la risa, saltando desde su posición sentada aterrizó perfectamente frente a la cama, pasando sus manos por su gabardina, tratando de alisarla lo mejor que pudo. Le dio a sus novias un tiempo para recomponerse. «Nos vamos en unas horas», dijo Alucard antes de hacer una pausa. El sonido de sus palabras fue suficiente para que se enderezaran por completo. «Touka, ve a buscar a Nyx. También avisa a Clementine y Lotus para que se preparen. Te doy media hora para hacerlo. Enseguida, Alucard-sama». Hizo una reverencia y se marchó. «¿Qué debo hacer, Alucard-sama?» «Thalía prepara las armaduras y el equipo, quiero que estén listos para usar cuando Touka y Nyx lleguen». «Me uniría a ti», pero, la mirada de Alucard se desvió hacia su arma, que descansaba sobre el escritorio. «Quiero meditar con Shio antes de prepararme». «Entendido. ¿Debo preparar algo específico para esta misión?» «Prepara espadas ocultas para ti y para Touka. Para Nyx, prepara la guadaña con la que sea más hábil. Así se hará». Alucard observaba la aldea de los hombres lagarto desde el bosque. Vestía de nuevo su armadura negra y ya tenía puesta la capucha. Había clavado a Shi en el suelo y la sombra de la espada parecía moverse hacia el agua y luego bajo ella.
No planeaba usar nada demasiado extremo, pero quería tener cierta ventaja sobre los hombres lagarto si su ataque inicial no funcionaba. El vampiro despertó de sus pensamientos al oír algo moviéndose en el bosque. Tomó su katana y se giró hacia la fuente, listo para actuar si era necesario. A Alucard-sama, Aim-sama dice que queda 1 hora para comenzar, anunció Mare, saliendo de detrás de un árbol, visiblemente asustado al ver a Alucard con su arma en la mano. Entonces, debería regresar. Envainando su espada, Alucard comenzó a regresar. Fue la extraña niebla lo que llamó la atención de los hombres lagarto. La gran masa emergió del bosque, alcanzando la altura suficiente para cubrir algunos de los árboles más pequeños. Descendió hacia la aldea, de modo que cuando la niebla finalmente la alcanzó, uno podía permanecer en ella con el torso descubierto. La niebla en sí parecía inofensiva, pero uno solo podía preguntarse cuál sería su propósito, ya que su origen obviamente no era natural. ¿Qué crees que será ahora?, preguntó Zenberu, mirando la niebla amenazante. Quizás un ataque sorpresa, respondió Zaryusu en tono monótono, mirando también la niebla. No vi ni oí nada moviéndose ahí fuera, comentó Zenberu. ¿Han recibido alguna noticia sobre nuestros exploradores desaparecidos?, preguntó el jefe del colmillo pequeño, acercándose a ellos. ¿Exploradores desaparecidos?, preguntó Krushch. Sí. Los enviamos hace media hora y aún no han regresado, respondió. Estoy seguro de que habrían vuelto si no hubiera surgido la niebla, dijo Zaryusu. El jefe no pudo evitar asentir en silencio. Veo algo en la niebla, anunció Zenberu, señalando hacia el lugar donde la niebla comenzaba a bajar. Sería la frontera entre la tierra y el agua. Todas las miradas se dirigieron hacia donde señalaba, y pronto todos pudieron ver desde donde estaban. La figura podía ser pequeña, pero aún así, el aura que la rodeaba bastaba para compensarlo. Mientras los hombres lagarto intentaban mantener la calma y solo podían adivinar la naturaleza del ser, este levantó lentamente lo que parecía ser un bastón y lo bajó. Aunque algunos no pudieron ver la figura a través de la niebla, el sonido del bastón al golpear el suelo pareció llenar toda la zona. ¿Qué está haciendo?, murmuró Zaryusu. No lo sé, hermano, dijo Shasryu. Otra figura comenzó a acercarse al borde de la niebla. Esta la atravesó, revelando a los hombres lagarto la silueta de los primeros jinetes. Una figura de negro con capucha cabalgaba sobre un hermoso caballo blanco. A los ojos de los hombres lagarto, su color puro combinaba a la perfección con la imponente presencia de su jinete. Mantengan la calma. Todos mantengan la calma, instruyó Shasryu a sus compañeros hombres lagarto. Aunque el ser que se acercaba lo afectaba profundamente, como si ante él hubiera un depredador y ellos fueran su presa, necesitaba mantener la moral de sus hombres tras la victoria. No podían flaquear ante el enemigo. Por suerte, el jinete se detuvo a unos 30 metros de la aldea. No hubo tiempo para suspirar de alivio cuando el bastón volvió a caer al suelo y otra figura atravesó la niebla. A esta le veían claramente el rostro. La jinete era una mujer, quizás humana, de cabello rubio y armadura ligera, y cabalgaba sobre un caballo rojo. Incluso a la distancia, no pudieron evitar notar lo que el caballo llevaba a cuestas. A medida que se acercaba, los dos exploradores vieron que habían sido maltratados y destripados como peces. Además de la rabia que sentían al ver a los de su especie siendo tratados de esa manera, también sintieron un escalofrío al ver la sonrisa sádica de la chica, como si supiera el impacto que los cuerpos les causaban. El mismo sonido resonó por la zona una vez más. La tercera figura emergió de la niebla. Cabalgaba sobre un caballo negro, con túnicas negras y una máscara de pájaro, algo que Zaryusu reconoció de sus viajes. A diferencia de los otros dos, este no parecía inquietante en absoluto. Sin embargo, esto no significaba que fuera débil ni que debiera tomarse a la ligera. Eso se deducía del hecho de que acompañaba a los otros dos jinetes. El cuarto sonido resonó por la zona y emergió el último jinete, a la distancia parecía una figura en miniatura. Cuando se acercó, la razón de esto se hizo más evidente. Era un niño, o al menos del tamaño de uno, a diferencia del jinete anterior que uno podría asumir que era hombre, este era diferente dado el cuerpo como de un niño. Cabalgaba en un caballo pálido y no muerto, algunos de sus huesos ya estaban expuestos y era anormalmente delgado, el jinete llevaba una armadura similar a la del primer jinete. Lo que les llamó aún más la atención fue el arma que portaba, apoyada contra el hombro derecho del jinete era una gran guadaña que fácilmente era el doble de su tamaño.
La guadaña estaba hecha de una sustancia parecida a la obsidiana, con una aura púrpura oscura anormal cubriendo la hoja como una llama infernal, el resto también estaba decorado con muchos tallados extraños. La atención de los hombres lagarto ahora estaba completamente en las 4 figuras que estaban paradas en una línea a solo 30 metros del pueblo, solo algunos de ellos notaron que la figura que permanecía en la niebla se desvaneció, pero no hablaron ya que ante ellos ya había una pesadilla viviente. No tengan miedo. No hagan una exhibición vergonzosa ante nuestro oponente, rugió Zaryusu, intentando mantener la moral de los hombres lagarto. ¿Y ahora qué? Gruñó Zenberu, con la mirada fija en los 2 cuerpos que descendían del caballo rojo. Venimos en busca de una negociación fructífera, dijo la figura con la máscara. ¿Qué son? Y el del caballo blanco, su presencia es similar a la del que estaba en la niebla, ¿podría ser el Señor Supremo de la Muerte? Preguntó Krushch, mirando a la figura encapuchada. No nos hagan esperar. Si renuncian a nuestro deseo de negociar, eliminaremos toda vida de este pueblo. Era una voz femenina. Como la mujer en el caballo rojo no hablaba, concluyeron que la voz provenía de la figura encapuchada que sostenía la guadaña, la voz de ninguna manera coincidía con el cuerpo, el tono parecía haber sido cuidadosamente templado con madurez e intención asesina. Supongo que no tenemos otra opción. ¿Te unes a mí, hermano? Preguntó Shasryu, mirando a Zaryusu, quien asintió. Los 2 hermanos compartieron un momento de silencio, dejando que el tono de la situación cayera sobre ellos y los que los rodeaban. El hermano mayor fue el primero en saltar a la niebla, el hermano menor estaba en proceso de despedirse de Krushch. ¡Qué lindo! Clementine se rió entre dientes, sin esperar realmente que nadie la escuchara. Cállate. Hablaremos de esos 2 más tarde, susurró Alucard en voz baja, haciéndola congelar de miedo por un momento. La atención de Alucard se dirigió a los 2 hombres lagarto que se acercaban a ellos, parecían decididos, era comprensible dada la situación, en realidad estaba feliz de ver esto, significaba que todavía les quedaba algo de lucha. Hemos llegado. Soy Shasuryu Shasa, representante de los hombres lagarto, y este es el mayor héroe de los hombres lagarto. Soy Zaryusu Shasa. Bienvenidos, hermanos Shasa. Somos sus 4 jinetes del apocalipsis, quienes venimos a ustedes en el gran nombre del gobernante de la gran tumba de Nazarick, Ainzo Algoun. Yo soy Hambre, Lotus Franklin, dijo la figura enmascarada. Soy la muerte, Nix, informó la figura a su izquierda. Soy Conquest, Alucard, dijo la figura encapuchada más grande. Soy Guerra, Clementine, anunció la mujer con una pequeña sonrisa. ¿Puedes hablar ahora?, dijo Lotus. Los hermanos intercambiaron una rápida mirada. Desconocían las designaciones que estos seres se habían dado a sí mismos. Podrían ser seres invocados especialmente por el Señor Supremo de la Muerte, o deberían decir Ainzo Algoun. De ser así, ¿por qué lucían tan diferentes y parecía haber una clara diferencia entre sus poderes? ¿Por qué el ser que se hacía llamar Alucard compartía una presencia similar a la que vieron en la niebla y que habían asumido como el líder enemigo? Finalmente, Shasuryu decidió hablar. Al abrir la boca, Conquest habló sobre él. Ten cuidado con lo que dices. Por si no lo has entendido, tienes ante ti 4 opciones que decidirán tu destino. Así que debes elegir con cuidado. Quizás quieras que te explique cada opción. Los hombres lagarto cambiaron sus miradas inquietas, luego de ser advertidos de elegir sabiamente sus palabras, tenían más miedo de lo que podría pasar si decían algo que pudiera confundirse con un insulto o una amenaza. Si es posible, nos gustaría que nos lo explicaran, respondió Shasryu. Empecemos por el orden inverso de llegada. La muerte te ofrecerá el olvido, no habrá más oportunidades de negociar ni de rendirte, y además no te dará una pelea justa. Será una verdadera masacre. Alucard hizo una pausa. La hambruna les concederá un fin lento. Comenzaremos por cortarles todas sus fuentes de alimento o rutas de escape. El lago se congelará, la tierra se volverá rancia, los animales morirán. Con el tiempo, sus raciones se agotarán, habrá que hacer sacrificios y quizás entonces decidan rendirse, y entonces consideraremos escuchar sus súplicas. La guerra será un ciclo sin fin de tu última batalla. Serán tus fuerzas contra las fuerzas de Nazarick, hasta que finalmente un bando pierda. Conquista pedirá un pequeño sacrificio a cambio de mantener la vida de todos los demás. Si se hace el sacrificio y los demás no aceptan nuestras condiciones, entonces quedará fuera de mi control. ¿Qué pasará si nos rendimos?, preguntó Zaryusu. No era una de las opciones, pero aún así consideró oportuno preguntar. Esa no era una de tus opciones, señaló Clementine. En efecto.
Aunque nos complacería mucho verte rendirte y arrodillarte libremente ante nosotros, el hecho de que nos hayas derrotado en batalla es preocupante. No muchos pueden decir que han derrotado a las fuerzas de Nazarick, por eso te ofrecemos tantas opciones para empezar, dijo Alucard. ¿Podemos tener un tiempo para discutir esto?, preguntó el hombre lagarto mayor. Mis disculpas, dijo Alucard, con una risita débil. Todas las miradas se dirigieron a él, los hombres lagarto no esperaban que reaccionara así y los demás estaban impactados por el hecho de que un ser supremo hubiera pronunciado tales palabras frente a simples mortales. La verdad es que parece que no comprendes la singularidad de la situación. ¿Debería explicártelo mejor? La figura encapuchada levantó la cabeza para que los hombres lagarto pudieran mirarlo a los ojos, un aire frío pareció pasar junto a ellos en ese momento, los caballos comenzaron a agitarse cuando los ojos del jinete comenzaron a brillar con una intención asesina sin filtrar. Nuestras disculpas. No pretendíamos ofenderte, te daremos una respuesta enseguida, exclamó Shasryu. El aire y los caballos volvieron a la calma. Alucard bajó la cabeza al tiempo que el brillo de sus ojos desaparecía. Los dos hermanos se miraron un instante antes de asentir con decisión y mirar a los jinetes con sus respuestas. Conquista, anunciaron. Predecible, murmuró Lotus. No eres divertido, comentó Clementine, frunciendo el ceño. Buena elección. En 4 horas, uno de nuestros guerreros llegará a tu aldea. Asegúrate de que tus sacrificios estén elegidos. Y no le pongas las cosas demasiado fáciles. Se llama Coquitus. El caballo blanco se dio la vuelta y comenzó a alejarse, detrás de él iban los caballos negro y pálido, el caballo rojo fue el último en darse la vuelta y mientras lo hacía el jinete le hizo un gesto para que se detuviera. Casi lo olvido, estos son tuyos. Clementine se rió entre dientes, antes de dejar caer los dos cuerpos de su caballo. Mientras los dos hombres lagarto observaban a los jinetes alejarse y a los demás que observaban desde el pueblo, no notaron las varias sombras que se movían desde el pueblo hasta debajo del caballo blanco, movimientos que estaban ocultos por la niebla. El grupo llegó al claro que conducía a la fortaleza que Aura estaba construyendo, y que por ahora funcionaba como su base principal. Bajando de sus caballos fueron recibidos por Aura, dos de las novias de Shaltear, Talia y Touka. Bienvenido de nuevo, Alucard-sama, dijeron al unísono. Ustedes dos, ayuden a Lotus a guardar los caballos, ordenó Alucard a las novias de Shaltear. Como desees. Hicieron una reverencia y fueron a ayudar al Lich. Buen trabajo, Nix, dijo, girándose para encarar a la más joven de sus novias, que estaba junto a él todavía sujetando la guadaña de gran tamaño. Gracias, Alucard-sama, dijo mirándolo. Puedes retirarte por el momento, entra, le informó dándole una palmadita en la cabeza y haciendo una señal a Touka y Talia para que la siguieran adentro. ¿Por qué estás aquí, Aura? Aim-sama, quería que le dijera que fuera a verlo lo antes posible, respondió ella. Iré a verlo pronto. Tengo algo que hacer antes. Por favor, sigue adelante sin mí. Aura hizo una reverencia y se fue, dejando a Alucard solo con Clementine. Él se quitó la capucha con calma antes de mirar a la mujer, su mirada atravesándola. ¿Podrías explicarme qué pasó? Me los encontré, Alucard-sama. No es mi culpa, explicó Clementine, con una expresión de verdadera disculpa. Decidí dejarte sola unos minutos, y esto es lo que pasa. ¿Y cómo es que encontrarme con ellos termina con tus cuerpos mutilados sobre tu caballo? Siseó Alucard, mientras caminaba hacia ella. De repente, dijo con una risa nerviosa. Como si de un solo paso, Alucard estuviera ahora frente a ella, el movimiento repentino hizo que Clementine cayera al suelo, sus instintos le dijeron que se levantara o incluso se arrastrara, pero sabía que era inútil y solo empeoraría las cosas. Parece que he sido demasiado indulgente. Pero no tengo tiempo para lidiar con esto ahora. Touka, ven a mi ubicación. Dijo Alucard, a través de su auricular. Entonces, murmuró Clementine, con una parte de ella esperando que él lo dejara pasar. Por ir en contra de mis órdenes justo antes de una misión importante, serás castigado como corresponde. Poco después, Touka emergió del interior del edificio y caminó hacia el lado derecho de su amo. ¿En qué puedo serle útil, Alucard-sama? Enséñale lo que les pasa a quienes ponen en peligro la misión. Será un placer, dijo Touka con una reverencia, ocultando su sonrisa bajo la capucha. Tengo que ir a ver a Ainz. Asegúrate de no matarla. Alucard se despidió, dejando a las dos mujeres solas, antes de que Touka Clementine se tambaleara hasta ponerse de pie. No era como si no le tuviera miedo a la novia, pero en comparación con Alucard no era nada a sus ojos. Vamos, hazlo lo mejor que puedas, rió el humano. ¿Somos desafiantes? Siseó Touka. Clementine rió entre dientes antes de responder. No solo intento motivarte.
Después de experimentar el poder de Alucard-sama, estoy seguro de que te encontraré deficiente. Alucard recorrió los pasillos camino a la cámara que Ainz esperaba. Al acercarse a la puerta que conducía a esa habitación, no pudo evitar notar una pared dañada, un daño que, según él, no fue accidental. Al abrir la puerta y cruzarla, no pudo evitar notarlo. ¿Quién derribó a...? Alucard comenzó a decir, su voz se quebró al ver la escena que se desarrollaba ante él. Bienvenido de nuevo, Alucard-sama, saludó el guardián, pero él no los escuchó. Ainz estaba actualmente sentado encima de Shaltear, la mente de Alucard se quedó en blanco mientras trataba de pensar en lo que debía decir. Por supuesto, el hecho de que la vampira obviamente se estaba divirtiendo tampoco lo ayudó a asimilar la situación. ¿Estoy en medio de algo? Para nada, Alucard-san. Acabamos de terminar de discutir cómo interactuar con los países vecinos, respondió Ainz. Y la pared es culpa mía. Choqué torpemente contra ella, informó Albedo. Ya veo. Y Shaltear, Ainz habló rápidamente sobre él. Este es su castigo. Y hablando de eso, creo que también deberíamos aplicarte el tuyo ahora. El gobernante de Nazarick se levantó de su asiento, haciendo un gesto a Shaltear para que se levantara, la rodeó y se dirigió al trono que hasta ahora estaba vacío. Sentado en él encontró que era sorprendentemente cómodo, por supuesto no era nada comparado con su trono habitual o incluso la espalda de Shaltear. Considerando que dijiste que el error de Shaltear fue tuyo. Por no haber apoyado adecuadamente a tu subordinada, ahora deberás apoyarla literalmente. Lo que quiero decir es, Alucard-san, que ahora serás la silla de Shaltear. Por favor, ponte en el mismo lugar que ella. Alucard obedeció. Se arrodilló con las manos en el suelo y esperó a que Shaltear tomara asiento. La guardiana se acercó tímidamente, deteniéndose frente a él y mirando a Ainz en busca de aprobación. Tras recibirla, se sentó. El vampiro se movió ligeramente para que se sintiera más cómoda. Sintiendo el extraño calor que emanaba de ella, solo podía imaginar la cara que estaría poniendo. ¿A Alucard-sama soy demasiado pesada? Preguntó. Para nada. Solo preocúpate por ponerte cómoda, respondió. Una vez que escuchó esto, Alucard no pudo evitar notar el calor que subía. Alucard-san, ¿cómo crees que fue la misión? Diría que fue un éxito. Eligieron la opción que reduciría las muertes, tal como esperaba. Ahora solo queda esperar su batalla contra Cocytus, respondió Alucard. Aún así, ¿crees que serán receptivos a nuestro gobierno? Preguntó Ainz, moviéndose en su asiento. Deberían. Tras las batallas iniciales, sufrieron pérdidas significativas y parecen comprender a qué se enfrentan. Dicho esto, saben que, a la larga, la victoria no será suya. Si ese es el caso, solo tenemos que esperar la batalla.